Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rudmi Vlogs. En el día de hoy les traigo el caso del asesino de la voz llorosa, un asesino serial de los años 80 que aterrorizó a 2 ciudades de Estados Unidos. Fue un verdadero dolor de cabeza para los policías porque era imposible encontrarlo. Y este asesino fue muy conocido no tanto por la naturaleza de sus crímenes, sino por lo que hacía después de cometerlos. No me enrollo más y arranquemos con el video de hoy. La historia comienza el 31 de diciembre del año 1980 en la ciudad de Prescott, Wisconsin. Karen Poutak, una joven estudiante universitaria de 20 años de edad, regresaba a su departamento después de haber pasado parte de la noche en una fiesta de Año Nuevo, cuando repentinamente fue golpeada con una barra de hierro por la espalda, para posteriormente ser apuñalada en el cuello con un cuchillo y finalmente violada. Justo esa misma noche, después del ataque, el 911 recibió una misteriosa llamada, la voz inquietante de un hombre que estaba quebrado en llanto al otro lado de la línea. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Gracias a este llamado, la policía pudo acudir al lugar y encontrarse con el cuerpo de Karen Poutak. Ella logró sobrevivir afortunadamente, pero con graves secuelas. Tenía heridas prácticamente fatales en la garganta, en el rostro y en el cráneo. Para que se den una idea, la paliza que le propinaron fue tan grande que parte del cerebro de Karen estaba expuesto. Tardó varios meses en recuperarse, incluso le quedaron graves secuelas. Algunas fuentes consultadas dicen que Karen perdió parte de la memoria. Pasaron los meses y la policía no encontraba pistas sobre el criminal que había atacado a Karen, hasta que llegamos al 3 de junio de 1981, cuando un grupo de adolescentes se topó con una escena espantosa. Mientras caminaban por un área boscosa al norte, cerca de una interestatal, se toparon con un cuerpo. El cuerpo sería identificado tiempo más tarde como el de Kimberly Compton, una joven estudiante de 18 años que fue brutalmente asesinada. El cuerpo de Kimberly presentaba una excesiva violencia. Había sido apuñalada 61 veces con un picahielo, principalmente en la zona del pecho, para luego ser estrangulada con el cordón de un zapato. Después del brutal ataque, el 911 recibió otra llamada muy similar a la que habían recibido cuando fue el ataque de Karen. Y esto despejó todas las dudas que podía llegar a tener la policía. Estaban enfrente de un sádico asesino serial. You find me? I just stabbed somebody with a knife stick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Hello? Are you there? A pesar de esa breve comunicación, la policía tuvo éxito en localizar la llamada. El teléfono donde supuestamente había sido hecha la llamada se encontraba en un bar cerca de un estacionamiento de autobuses. Lamentablemente, cuando llegaron al lugar, ya no había nadie allí. 2 días después del descubrimiento del cuerpo de Kimberly, el asesino llamó por tercera vez al 911. Y esta llamada sería icónica en los medios de comunicación y para la policía, ya que con esta llamada se ganó el apodo de Weepy Voice Killer, el asesino de la voz llorosa. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I can't
think of being locked up. If I get locked up, I'd kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. A pesar de que el asesino ya había dejado varias llamadas telefónicas, la policía tenía las manos vacías, no tenía ninguna pista y estaban desesperados por encontrarlo porque sabían que a pesar de todo ese llanto que él demostraba en las grabaciones, no le creían. Sabían que estaban ante un auténtico psicópata que quería llamar la atención de los medios y de la policía. Incluso el asesino tuvo el descaro de llamar el 6 de junio a los periódicos para corregirlos con ciertos datos que según él eran inexactos. El 21 de julio de 1982, Catherine Greening, de 33 años, de la ciudad de St. Paul, tenía unas vacaciones programadas con su mejor amiga de toda la vida, Carol Kellogg. En la mañana que tenían previsto irse, Carol tenía que pasar por la casa de Catherine, desayunar juntas y luego partir al destino que tenían programado. Cuando Carol llegó al domicilio de su amiga, tocó el timbre pero nadie respondía. Golpeó la puerta pero nadie salió. Trató de mirar por adentro de las ventanas pero no veía ningún movimiento, hasta que intentó abrir la puerta y notó que ésta se encontraba sin llave. Cuando entró a la casa empezó a decir el nombre de su amiga, pero ésta no respondía, así que empezó a buscar habitación por habitación, hasta que se topó con la peor escena que una persona podría ver de un ser querido. El cuerpo de Catherine yacía en el baño, específicamente en la bañera, desnudo, boca arriba y con las piernas colgando. Inicialmente la policía catalogó el caso como un ahogamiento accidental, pero muchas personas no creían sobre esto. Incluso la familia de Catherine descartaba el hecho de que fuera un ahogamiento accidental. Y los que no estaban de acuerdo con la teoría del ahogamiento apuntaban con el dedo al marido de Catherine, ya que lo veían muy sospechoso. No sería hasta años más tarde que este asesinato se vincularía con el asesino de la voz llorosa. En ese momento, ni la policía ni la prensa relacionaron este caso con los del asesino, ya que el asesino serial tenía un modus operandi de llamar al 911 luego de que perpetraba el crimen. Así que fácilmente este caso quedó como un hecho aislado, otro incidente que no se sabía si era ahogamiento accidental o un homicidio. La cuarta víctima sería una enfermera de 40 años del lado del río de Minneapolis, Barbara Simmons. El 5 de agosto de 1982, Barbara había estado en un bar, donde conoció a quien sería su asesino. Este sujeto muy amablemente le ofreció a Barbara un cigarrillo, y ella le comentó a la camarera que este sujeto tan agradable se había ofrecido a llevarla a ella hasta su casa. Muchos testigos vieron cómo Barbara abandonó el bar con este sujeto. Lamentablemente, Barbara Simmons fue asesinada y su cuerpo fue encontrado por un repartidor de diarios a lo largo del río Mississippi, en la calle 29. Ella también había sido brutalmente apuñalada y el asesino no se demoró nuevamente en hacer la llamada al 911. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my faith. I don't know what's the matter. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Calm down. En esta escalofriante llamada que acaban de escuchar, el asesino no confesó el crimen de Bárbara, pero los policías tenían un sospechoso, la persona que se había llevado a Bárbara del bar. Y por primera vez tenían muchos testigos que podían dar una descripción del posible asesino. Todos los presentes coincidieron en que el hombre parecía tener aproximadamente 40 años de edad, 6 pies de altura, 185 libras de peso, una tez oscura y un pelo negro. Mientras la policía desplegaba un operativo para encontrar a una persona con las características del hombre que necesitaban encontrar, el asesino de la voz llorosa se cobraba a su última víctima.
Denise Williams, de 19 años de edad, se encontraba en la ciudad de Minneapolis trabajando en la calle brindando servicios sexuales, cuando ese día se acercó un hombre que hasta ese momento no sería identificado. Este sujeto se acercó a ella pidiendo por sus servicios. Ambos pactaron un precio y ella se subió al auto de su cliente. Este hombre comenzó a manejar hasta que llegó a un camino sin salida. Denise lo supo casi al instante. Algo andaba mal y su vida corría un peligro extremo. Pero antes de que ella pudiera siquiera reaccionar, el asesino se estaba abalanzando sobre encima de ella, apuñalándola un total de 15 veces con un destornillador. Denise, completamente desesperada, pudo ver, mientras era apuñalada, que en la parte de entre sus pies había una botella de vidrio. Inmediatamente no lo dudó, agarró la botella y la aplastó en la cara de su atacante, provocándole un gran corte. Gracias a los gritos de Denise, alguien que estaba cerca de la zona pudo escuchar y alarmarse. Cuando Denise estaba saliendo del auto, pudo ver que una tercera persona se acercaba en auxilio de ella. Un hombre que no dudó ni un segundo en golpear la cara del atacante mientras se encontraba dentro del auto. El asesino, al verse completamente abrumado por la situación e incapaz de poder perpetuar su crimen, terminó huyendo de la escena. Gracias a esta persona que vino a auxiliar a Denise, Denise pudo ser rescatada. Él llamó a la ambulancia y a la policía. Así que la policía y la estación de bomberos y la ambulancia estaban al tanto de la situación y también sabían que el asesino tenía un profundo corte y una gran herida en el rostro. Cuando el asesino llegó a su domicilio, se dio cuenta que la herida era muy grande y estaba perdiendo una gran cantidad de sangre. Así que al verse acorralado por la situación, decidió llamar a los servicios médicos. Estos, al escuchar la voz del asesino, rápidamente se dieron cuenta que había similitudes en su voz y a la de Whippy Voice Killer, el asesino de la voz llorosa. Y gracias a la persona que ayudó a Denise, tanto la policía como los servicios médicos estaban al tanto de la situación y pudieron enlazar el llamado de la persona con el atacante de Denise. Así que rápidamente la policía se dirigió al domicilio y finalmente pudieron capturar a uno de los peores asesinos seriales de la época. El hombre fue identificado como Paul Michael Stefani, de 37 años. Creció en Austin, Minnesota y se mudó a St. Paul en los años 60, donde tuvo muchísimos empleos. De su infancia no hay mucha información y tampoco de su vida personal. Lo que sí podemos saber es que era una persona completamente normal que jamás hubiera sido sospechosa de los terribles crímenes que cometió. Trabajó como conserje de un hospital y como empleado de envíos. También trabajó descargando camiones en una fábrica de acero y también en una fábrica de herramientas. Era una persona que le costaba muchísimo mantener un solo trabajo, pero a vista de todos era un ciudadano normal. Durante el juicio, tanto como su ex esposa, su hermana y la mujer que vivía con él vieron factible que el asesino de la voz llorosa sea Paul Stefani. Lamentablemente, esas observaciones no eran suficientes, porque la voz, al estar quebrada en llanto, se distorsionaba mucho. Era muy difícil decir que a ciencia cierta era la voz de Stefani, por lo cual solamente se lo pudo vincular a dos crímenes: el intento de asesinato de Denise Williams y el crimen de Barbara Simmons. Paul Stefani fue condenado a 40 años de prisión por los crímenes de estas dos chicas. Lamentablemente no había forma de vincularlos a los otros casos, ya que el coronel del caso, incluso los detectives de la época, no tenían suficientes pruebas como para hacer un juicio justo. Pero la historia no termina acá, y es que en el año 1997, Paul Stefani fue diagnosticado con cáncer de piel. Los médicos le daban no menos de un año de vida. Esta noticia provocó que el asesino confesara todos los crímenes. Antes de confesar, dijo que preferiría morir sacando esto de su pecho. Y dijo:
Hasta el día de hoy no lo puedo creer. Me levanto por la mañana pensando y esperando estar soñando todo esto. Pero luego digo, no, Paul, todavía estás en la cárcel. No sé qué hacer, excepto decir que me gustaría poder retroceder el tiempo. La confesión de Stephanie, casi 20 años después del primer crimen, permitió a la policía oficialmente poder enlazar los crímenes y las llamadas telefónicas. Confesó la golpiza fatal que le propinó a Karen Potak, también que apuñaló hasta matar a Kimberly Compton, el asesinato de Kathleen Greening, de Barbara Simmons y el apuñalamiento de Dennis Williams, todos propinados en 1982. Si bien ya había sido enjuiciado por el caso de Barbara Simmons y el apuñalamiento de Dennis Williams, nunca había confesado realmente sus actos. Era la primera vez que reconocía cada uno de los crímenes despreciables que este sujeto cometió. Paul Michael Stephanie murió debido al cáncer en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Highlands. Bueno, gente, este fue el caso de hoy. Realmente es un caso que elegí por muchos motivos. Es un caso que hace mucho lo conocía. Hubo un tiempo en que los audios de este asesino se viralizaron y mucha gente tal vez sí conocía estos audios, pero no sabía realmente qué fue lo que pasó en el caso. Si me preguntan mi opinión, para mí él jamás estuvo arrepentido de lo que hacía. Pero puedo suponer, a pesar de que no lo sé a ciencia cierta, porque como dije en el video, no hay una biografía de la vida personal de él o cómo fue su infancia. Pero puedo pensar que tal vez tuvo alguna especie de crianza religiosa. Porque en uno de sus llamados telefónicos, él se nota más preocupado no tanto por el crimen que cometió, sino por la simple idea de pensar que nunca iba a ser aceptado en el cielo. También otra cosa que me llamó la atención es que él confesara todos sus crímenes cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Una persona que realmente se sienta culpable y arrepentida por los actos que cometió no hace lo que hizo Paul Stephanie. No sigue matando mujeres, no hace las crueldades que cometió. Esa es una persona que no tiene ningún ápice de culpa ni escrúpulos. Si se preguntan, bueno, ¿y por qué llamaba al 911? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué lo hacía de esa forma? Pueden ser varias las razones. Es muy normal en casos de asesinos seriales que quieran llamar la atención, que quieran que los medios hablen de ellos, que la policía los busque. Incluso a veces se sienten orgullosos cuando los mismos medios le dan un apodo. Sienten que van a quedar siempre en la historia de alguna forma. De hecho, muchos asesinos tienen en común el hecho de que les encanta trascender las normas. Les encanta sentir que están por encima del sistema, que ellos son intocables o que son mucho más listos que la policía y todas las personas que están alrededor del crimen. También sienten una perversa emoción de sentir que pueden hacer lo que quieran con la vida de otra persona, que la vida de otra persona está en sus manos. Y este hombre, si bien no tenía ningún vínculo directo con estas víctimas, el vínculo que lo unía era el odio hacia las mujeres. Apuñalar 61 veces a una persona no es algo que haría cualquier asesino, pero no es una persona que está actuando por emoción violenta o porque está fuera de sus facultades mentales. Él perpetuaba sus crímenes pensándolo minuciosamente. Había una anticipación a lo que él iba a hacer. Él no agarraba a cualquier persona que caminaba por la calle. Él buscaba mujeres que estén en una situación vulnerable, aprovecharse de ellas y matarlas de una forma despiadada. Espero que les haya gustado el caso de hoy, que los haya entretenido, que es para mí lo más importante. Aquí les dejo un video recomendado, un video viejo, creo que es por aquí, y se pueden suscribir a mi canal haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.